Eunon tenía la gana, la emoción de comentar una película, por lo demás olvidada, que es Amanecer Rojo, Red Dawn, de 1984. Es curioso, cuando la fui a buscar y creía que la tenía, apareció la película de 2012. Sorprendentemente, pues vamos a empezar por ahí. Porque es una película fallida. En primer término, porque quería hacer un remake de la película de 2000. No, no, no hay nada de 2000 más allá de un videojuego y luego una novela de John Milius que yo he leído. La película original es de 1984, un tema de Guerra Fría trasplantado en principio a 2012, pero con un problema de concepto. ¿Dónde está el problema de concepto? El problema está en el que en principio iba a ser China. China como contendiente en la incipiente Guerra Fría que aparentemente iba a establecerse. ¿Y cómo se hizo en tema económico en el mandato de Donald Trump? Pero no tuvieron ovarios suficientes para establecer esa comparativa entre China y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ahora, a diferencia de los años 80, es muy necesario el billetaje, la taquilla de China. Y por lo tanto, cambiaron a China por Corea del Norte. Corea del Norte invadiendo Estados Unidos. ¿Y cuántos quedan en Corea del Norte para mantener el país? Es como si dices San Marino invadiendo Italia, Andorra invadiendo Cataluña. No España, Cataluña. ¿Qué sentido tiene? Luxemburgo invadiendo Alemania. ¿Y cuántos quedan en Luxemburgo? Y claro, luego se huele porque vienen a unos Stetsnas, las fuerzas especiales rusas, poniéndolas al servicio de los norcoreanos. No tiene mucho sentido. Tendría sentido la subordinación de Rusia respecto a China, porque Rusia es una potencia militar heredera de los elementos militares de la Unión Soviética, pero económicamente es un país que tiene la economía de Italia y tiene menos del Producto Interior Bruto por persona que España. Mucho menos. Por lo tanto, económicamente es un enano y militarmente sigue siendo una potencia, con lo cual es diferente el asunto. Con una China que va creciendo y va siendo una potencia económica y intenta equiparar una potencia militar en su proyección global. Por lo tanto, pareciera razonable pensar que China pudiera tener a los rusos como edecanes. Otra cosa es si aceptan ese papel de secundones, de ser el mayordomo del nuevo amo. Pero bueno, esta reflexión no tiene que ver con la película, sino con la forma de desenmascarar esa falta de voluntad, esa incapacidad mental, esa falta de ovarios a la hora de establecer el enemigo en los chinos y poner a los norcoreanos como suplentes para la gran pantalla y tratar de ganar un dinerito con los espectadores chinos. Pero no solamente ese es el problema, primero es el problema de la convicción. Porque, a diferencia de la película de 1984, esta película básicamente lo que trata es de establecer el parámetro de mirad, yanquis de mierda, mirad lo malos que sois invadiendo países por el mundo, especialmente Afganistán e Irak. Cuando esa no era la idea de la película original. Incluso lo dicen específicamente. Hemos sido allí en Irak y en Afganistán los buenos. Hemos ido a liberarles. Y ahora tenemos que ser los malos.
en nuestro propio país. Es decir, dar la vuelta a las tornas, bueno, ya habíais ido a invadir, a conquistar, aunque en los términos concretos del discurso, evidentemente no pueda ser así. No tengan que decirlo de esa manera tan clara, pero implícitamente lo están diciendo. Y evidentemente la reflexión que trata de establecer la película es: vosotros, que habéis hecho tanto daño al mundo, vais a ver de qué está hecha la cera, vais a sufrir las consecuencias de lo que vosotros habéis hecho al mundo, vais a disfrutarlas en vuestro propio país. No es la idea de la película original. Y es que luego al final tratan de meter cosas porque, claro, con el material que tratan de subvertir de la película original El Amanecer Rojo de 1984, no les basta. Incluso tampoco les falta presencia del señor Chris Hemsworth, con una presencia física antes de ser Thor, evidentemente. Y bueno, pues una serie de actores que al principio podían haber tenido un buen desempeño a la hora de hacer los papeles, pero digamos que no les sobraba material en las células grises, con lo cual tuvieron que plagiar no solamente el intento de subvertir Amanecer Rojo de 1984, sino también Invasión USA de Chuck Norris, lo cual es absolutamente estúpido, sobre todo con las imágenes de la parte final de la película de Chuck Norris, tras un bando en la ciudad del Medio Oeste, donde se desarrollan los sucesos en esta película. En principio, la película aquella era Atlanta, Georgia, el lugar donde se desarrollaban los asuntos de invasión USA, que en principio, digamos, la idea de invasión USA de la película de Chuck Norris era respecto a unos insurgentes que entran en principio a través de Florida, y bueno, pues sería una especie de insurrección que van picando por dentro, pero un poco estilo Vietnam. Que las guerrillas se hubieran infiltrado, haciendo el papel Cuba de Corea del Norte, de Vietnam del Norte, no Corea del Norte. Aunque, claro, el asunto siempre acaba implicando porque Corea del Norte se infiltró en Japón y en Corea para secuestrar gentes, pero eso nunca se ha llevado al cine de manera masiva en películas occidentales. Vietnam del Norte sería Cuba infiltrando gentes como el Vietcong en Vietnam del Sur para la derrota de estos últimos. Claro, en la película Invasión USA viene a una serie de terroristas y en un momento dado se les pone el cebo para que hagan como la ofensiva del Tet, y es donde se produce la batalla final con Chuck Norris en aquellos edificios de Atlanta, Georgia. En la película tratan de, como no les sobraba idea ni nada, pues tratan no solamente de fusilar al Amanecer Rojo de 1984, sino también esta película deliciosa y entretenida, aunque no te la puedes tomar demasiado en serio, pero es propia de la década de los años 80, como es Invasión USA, aquella película de Chuck Norris, de la Canon, de aquellos homenaje Becky de Golan Globus. Bueno, pues era de una productora clásica de los años 80, que al final acabó quebrando al inicio de los años 90 y que trajo películas interesantes. Pero bueno, el asunto está en el que ya había una película que se tomaba en serio su propia idiosincrasia, su propia realidad, y tenía el mismo principio regulador de Amanecer Rojo de 1984, y era una película australiana de 1900... no, de 2010. Estaba muy cerca como para haber sido considerada. Es decir, es una película que es mañana cuando la guerra empiece, Tomorrow When War Began, un film australiano de 2010, aunque se presentó formalmente en los Estados Unidos en 2012. En el año 2012, bueno, pues bueno, un poquito antes, en los meses previos al estreno.
pero formalmente en Australia se había estrenado el 2 de septiembre de 2010, con lo cual Red Dawn, la formal Amanecer Rojo de Dan Bradley, con el señor Chris Hemsworth, Josh Peck, John Hutcherson, Adrian Palicki, Isabel Lucas, Connor Cruise y Jeffrey Dean Morgan, pues la tenemos presentada en septiembre del 2012 en la Fantastic Fest y en noviembre del 2012 en el ámbito de los Estados Unidos en general. Pues esta película, Tomorrow When the War Began, esta película de 2010 en la que un grupo de jóvenes están de camping, de acampamento en un bosque cerca de su ciudad, probablemente al norte, cercano a Indonesia, una ciudad probablemente de Darwin, no se dice, pero puede ser Darwin perfectamente. Pues están fuera y evidentemente pues hay un problema, como es el asunto de, bueno, pues que cuando vuelven no hay nadie en las casas, hay un choque entre lo que esperaban, que era la normalidad, y todas aquellas circunstancias. ¿Cuál es el asunto? El asunto de fondo es el miedo atávico a las invasiones, si bien es cierto que han evolucionado al tema migratorio, no en el tema militar, aunque claro, para proteger el tema migratorio y los derechos de los ciudadanos migrantes en el territorio de acogida, al final puede pasar que haya una intervención militar de los países de origen para garantizar esos derechos. Y puede ser razonable esa imaginación que lleve a la idea de que en un momento dado les puedan invadir a los australianos para, bueno, ellos tener la necesidad de garantizar su modo de vida y que su forma de vivir merece ser protegida de tal manera que, bueno, pues llegar el momento en el que les acaben por invadir y ellos necesitan estar preparados. Y para estar preparados establecen la idea de la película como una amenaza para la necesidad de fortalecer su capacidad militar, de defensa, sus bueno, capacitaciones ciudadanas para ser capaces de incluso hacer una guerra de guerrillas, hacer una intervención en un momento dado, que cada ciudadano pueda ser un bastión de defensa del modelo de vida australiano. Ese concepto es el que está detrás de Amanecer Rojo de 1984. ¿Lo ves en la diferencia? La diferencia está en el que al inicio de Amanecer Rojo de 1984 hay unos datos rápidos de lo que ha pasado para transformar el mundo que conocen en 1984 al hipotético. Pim pam, México revolución, Cuba y Nicaragua han tomado El Salvador y Honduras, Alemania ha ganado los verdes, y la OTAN se ha disuelto, hay una revolución en México y todo aquello, una serie de circunstancias que están en segundos. Pasan rápido. Porque eso no es lo importante. Lo importante en 2012 es presentar el contexto. ¿Por qué ha pasado esto? Se ven a Joe Biden como vicepresidente, se ve a la secretaria de Estado Hillary Clinton, se ve temas de noticias de aquí y de allá, de más allá. Y el inicio pues es después de un partido de los Wolverines. Y bueno, pues todo aquello que sucede al día siguiente cuando aterrizan paracaidistas en el propio centro de la ciudad. Claro, ¿dónde está el problema ahí? El problema está en el que un elemento que podría haberse establecido bien y que podría haber sido innovador respecto a no, nosotros no somos invasores, nosotros venimos a colaborar en la recuperación del país. ¿Dónde está el problema? El problema es doble. Primero, que en 2005 ha habido el tema del Katrina en Luisiana, especialmente en Nueva Orleans. Baton Rouge, hubo problemas en toda la desembocadura del río Mississippi. Pero no aparecieron paracaidistas mexicanos para decir, díjole, vamos a ayudar a los gringos. No aterrizaron nadie para esa misión humanitaria, con lo cual es difícilmente asumible que gente de los propios Estados Unidos, después de problemas
pudieran llegar a aceptar un discurso propagandístico de que no son invasores, van a ayudarnos, híjole. Y teniendo en la memoria cercana un problema catastrófico que dejó sin suministros, sin la Guardia Nacional de Luisiana, que estaba en Irak desplegada, con los problemas que hubo en los drenajes y en las salvaguardas respecto al río Mississippi, que habían sido drenadas de recursos en los años previos para otras circunstancias, con lo cual estaban envejecidas y pudieron caer más fácilmente. Y por lo tanto, también se puede remitir al hecho respecto a que es absolutamente increíble el tema de... bueno, porque por ejemplo en Jericho, una serie que se hizo, está mucho mejor tratado todo ese elemento que en este, que parece más bien una canibalización de la serie, la película de Amanecer Rojo, la película de Invasión USA de Chuck Norris, de la propia serie Jericho. Los elementos parecen ser canibalizados para un proyecto Frankenstein que no cree en sí mismo ni en lo que quiere transmitir, porque al final de la película, cuando se produce esa batalla final, trata de cambiar los registros y volverse un poco patriótica, pero en mitad del río, lo cual es absolutamente aberrante. Así que vamos a la película de 1984, una película brillante que en principio está diseñada por Kevin Reynolds, sí, el Kevin Reynolds de la película de Robin Hood de 1991 con Kevin Costner, la de Waterworld de 1994 también con Kevin Costner, y que no estuvo en The Postman de 1997 porque se habían peleado previamente Kevin Costner y Kevin Reynolds. En principio tenía la idea de una película que fuera llamada Ten Soldiers, una historia de Kevin Reynolds acerca de una fuerza combinada rusa, cubana, intentando lograr una invasión acerca del sudoeste de los Estados Unidos, y tres niños pues tendrían la idea de hacer una serie de venganzas, una especie de guerrillas. Luego, posteriormente, se incorporaría a John Milius a través del personaje de Alexander Hayes, que había trabajado en la Casa Blanca con Nixon. Es curioso porque un personaje que aparece en esta película como es Powers Booth, como coronel de las fuerzas aéreas, y que ayuda a desarrollar la trama a mitad de la película, interpretó al general Alexander Haig en la película Nixon de 1995. Es curioso que una película previa de 1984 en la que participa el futuro intérprete del general Alexander Haig como Powers Booth aparece en esta película inspirada por el propio Alexander Haig, en el que introducen a John Milius, que era amante no solamente de las películas bélicas, sino también de la propia guerra. Aunque hay que decir que la película en sí es una película de amor. Sí, 1984, Red Dawn, Amanecer Rojo, es una película de amor. De amor a la familia, de amor al hermano, de amor a la patria, de amor a lo que conforma la forma de vida del estilo americano. Que es lo que se ve, sobre todo al inicio, con esos planos, antes de encauzar a la escuelita donde están los niños. Y hay dos elementos que ella te está diciendo parte de la trama, incluso la forma de desenvolvimiento del final de la película, con esa estatua de los Rough Riders de Teddy Roosevelt, y con la idea de que hay que honrar a los que se salen de la fila, que no son medianía, sino que se arriesgan para tratar de ser ganadores o perdedores, pero siempre poniendo la convicción, las ganas, el esfuerzo para tratar de llegar a algo superior. Y puedes triunfar o puedes fracasar, pero siempre con la convicción y el valor de llevarlo a término. Eso será importante porque ya te están diciendo el final en esa estatua y en esa frase de Teddy Roosevelt. Y por el otro, siempre se ha dicho que cuando daban golpes de estado, las derechas casposas, capitalistas, oligárquicas, opresoras, lo primero que hacían era ir a la Facultad de Ciencias Sociales, especialmente a la Facultad de Políticas,
con los tanques para derribar cualquier posible inteligencia que destruyera el futuro intelectual del régimen. Sobre todo esa gente de mentalidad progresista. Yo mismo, en mi paso por la universidad, tuve una educación con notable cariz económico socialdemócrata. Fuera buscado o no, pero los profesores tienen esa ideología, por lo menos en mi paso por la Facultad de Ciencias Sociales, en la especialidad de Ciencias Políticas. Pues en este caso se da paradoja, buscada seguramente, de que el primer lugar en el que se establece la acción es en una escuelita y que los primeros paracaidistas caen al lado de la escuelita, es decir, tratando de sojuzgar el futuro humano e intelectual de la propia ciudad como epítome de la civilización americana. No hay un desenvolvimiento ideológico, pero sí están las cosas muy claras en esta película que se establece en el año 1984 con Patrick Swayze como Jeff Eckert, el señor Brad Savage como Danny, el señor Thomas Howell como Robert Morris, Leah Thompson, aquella que aparecía en las películas de Regreso al Futuro como Erica Mason, Charlie Sheen como hermano de Jeff Eckert, Matt Eckert, Darren Dalton como Daryl Bates, Jennifer Grey como Kenny Mason, hermana de Erica Mason, que están incorporadas a través de un matrimonio que vive en las montañas y que necesitan que sus nietas sean guardadas por los Wolverines. Brad Savage, como dije, Danny, y una serie de personajes como Powers Booth, como Teniente Coronel Andy Tanner de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. Está Ben Johnson como Mr. Jack Mason y pues Ron O'Neill, Harry Dean Stanton, William Smith, Frankie McRae, Roy Jensen y pues otra serie de actores que tratan de hacer el cuadro en esta película que curiosamente se habla en 3 idiomas, inglés, castellano y ruso, porque se hace que los personajes invasores hablen su lengua original, ya sean los latinoamericanos, nicaragüenses o cubanos, hablan en castellano, los rusos hablan en ruso y evidentemente todo aquello. Se pone, evidentemente, a través del personaje de Powers Booth, el mundo incorporado a la realidad de este municipio, Calumet, Colorado, con esa idea respecto a lo que sucede en el mundo, de cómo Europa se mantiene neutral después de la disolución de la OTAN, como el Reino Unido trata de mantener el vínculo transatlántico, de cómo los chinos recibieron. Eso lo hace con una imagen visual en una hoguera, con el lanzamiento de alcohol, y aparece algo así como un hongo atómico. No lo dicen explícitamente, pero parece que les han lanzado bombas nucleares los soviéticos para tratar de minimizar el impacto y de tener 1.000 millones se han cargado los soviéticos 400 millones de chinos, sobre todo teniendo la idea de que después del viaje de Nixon en el 72 a China y ese elemento de confrontación en la diplomacia triangular que venían trabajando Nixon con Kissinger respecto a China, Vietnam y la Unión Soviética, pareciera que en el periodo aquel de la Guerra Fría China y Rusia tenían que estar en bandos diferentes y China pudiendo tal vez estar vinculado a los Estados Unidos y por eso son merecedores de esas bombas atómicas que hacen perder de golpe a 400 millones de chinos y atemperar su vocación de ser un grano en el culo en la ofensiva soviética y aliados. Bueno, pues por lo tanto podemos decir que es una película disfrutable, es una película honesta, que es la parte más importante, que si bien es cierto que normalmente se suele olvidar a Kevin Reynolds como responsable de la historia y corresponsable del guión, sobre todo por la arrolladora figura de John Milius, el fascista Milius, que es responsable de muchos elementos de la cultura popular de los años 80, como Conan el Bárbaro, que también es parte suya. Pues esta producción
interpelada al público el 10 de agosto de 1984, que en principio tuvo un presupuesto de 17 millones y que tuvo un box office de 38 millones, es decir, fue un éxito apabullante para los términos de la época. Si bien es cierto que, bueno, pues simplemente es duplicar, aunque hay películas que tienen mucho más éxito, pero no es una película, como digo, honesta respecto a lo que te quieren transmitir, es decir, que el sentido del amor a la vida americana está tan en entredicho por la confrontación de la Guerra Fría que necesitan estar preparados porque cualquier día podría pasar que los de enfrente se den por atacar a los Estados Unidos y habrá que defender sobre las calles de los Estados Unidos, sobre las llanuras, sobre los bosques, sobre las montañas en guerrillas, la circunstancia del modo de vida de los Estados Unidos, el amor por la familia, el amor por la tierra, el amor por los próximos, el amor por una forma de estar y sentir el mundo que les rodea. Eso es lo que los personajes de Patrick Swayze y Charlie Sheen, los hermanos Eckert, pues tratan de establecer durante toda la película. Y por lo tanto, esta idea es tan distinta de la película de 2012 que es absolutamente aberrante. Tal es así que, bueno, tiene más importancia el juego que se hizo en aquellos años 2010-2012 y que John Milius estableció un elemento con las ideas que tenía, que estaban evidentemente más cercanas de la película de 1984. Hizo una novelita que, como digo, yo leí, yo pude leer, me habría gustado haber podido ver esa novelita, aunque fuera en tema animado, aunque digamos que si haces el juego es como ver la versión animada de la novela, con lo cual en cierta medida es plausible. Pero como digo, yo no he jugado al juego, pero sí he leído la novelita y está interesante. Como digo, vean la película de 1984, Red Dawn, Amanecer Rojo, esta historia de Kevin Reynolds y John Milius. Olviden completamente que existe la película de 2012. No existe. No existe. Esa no es la película que están buscando. Si están buscando un remake, dejando de lado también la película de Invasión USA de Chuck Norris, que también es muy interesante de ver, vean la película australiana, que es, digamos, intelectualmente y espiritualmente más heredera de Amanecer Rojo de 1984 que el presunto remake de 2012. Con lo cual, vean de esas 4 películas más una serie, vean Amanecer Rojo, por supuesto, 1984, la película que también creo que es de 1984, Invasión USA, con Chuck Norris. Mañana, cuando la guerra empiece, 2010, Australia, y si tienen tiempo, pues también la serie Jericho, que, bueno, es un poco más deslavazado, pero también tiene su interés con la propuesta que establecen respecto a las razones de ese apagón inicial que da lugar a la incertidumbre. Pero como digo, el tema original es Amanecer Rojo, esta propuesta de John Milius. Podrá gustar más o menos, podrás estar más cerca o más lejos ideológicamente de la propuesta de Kevin Reynolds y John Milius, pero, ante todo, lo único real en el que todo el mundo debería estar de acuerdo es que es una propuesta honesta, transparente, y es una película de amor y de fidelidad a unos valores. Véanlo, acérquense. Amanecer Rojo, 1984. Guerra Fría, y por lo tanto indisociable en cierta medida a los momentos que estaban viviendo los Estados Unidos en ese año 1984 y de confrontación entre el este y el oeste, los Estados Unidos y el bloque de la Unión Soviética. Y sin más, Esquerrik asko, agur bat, beti helpean.